Es un gozo para mí estar con ustedes en esta noche, compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué les parece si iniciamos orando, sí? ¿Sí? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso con nosotros, porque aún en nuestro pecado, en nuestra debilidad, tú nos miraste con gracia, nos rescataste de nuestra impureza y nos miraste, nos diste a Jesucristo para lograr acercarnos a ti, Señor, y por medio de su sacrificio en la cruz tenemos redención de nuestros pecados y tenemos puerta para estar contigo en la eternidad. Señor, te pongo en tus manos este rato, Señor. Te pido que uses mis palabras, uses mi boca y uses tu palabra para exhortar nuestros corazones, exhortar nuestras mentes y que nos guíes a través de ella y que ella sea la que transforme nuestra mente, nuestro corazón para pensar como tú y vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús, amén. Dale. Quiero contarles una historia. Hay una película que se filmó en 1971. Es un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Y el experimento lo que se trataba era de buscar cuál era el efecto que podía tener los agentes externos sobre las personas comunes y corrientes cuando se enfrentaban ante una situación difícil o un ambiente complejo. Lo que se hizo para este experimento fue reclutar a 25 personas, jóvenes universitarios, y para reclutarlos lo que se hizo fue poner anuncios a lo largo de la universidad ofreciéndoles un pago por su participación. Lo que se iba a hacer era dividir a las personas en dos grupos. Unos iban a hacer el papel de reos y otros iban a hacer el papel de guardias. A los guardias no se les dijo que los reos eran reos de verdad y a los reos no se les dijo que los guardias eran guardias reales. Lo único que sabían era que iban a estar en una prisión real, que no era real, era ficticia también, y que iban a cumplir uno de los dos papeles. Y los papeles se dieron de manera aleatoria. Escogían un número y se lo iban dando a las personas. A vos te toca reo, a vos te toca guardia. Lo interesante de este experimento es que a los reos se les dijo que el experimento iba a iniciar el fin de semana de esa semana. Sin embargo, la universidad coordinó con la policía local, los verdaderos policías, y lo que hicieron fue atrapar a las personas durante un miércoles acusándolos de robo. Y agarraron a cada una de las personas, de los 12 participantes, los pasaron por todo el proceso de encarcelamiento y los metieron a la cárcel. Ahora, la cárcel era una recreación que se hizo en el sótano de la universidad. Luego trajeron a los otros guardias, los impostores o los estudiantes, y empezó el experimento. Lo interesante de este experimento es que duró una semana, nada más. Se esperaba que el experimento durara un mes y duró una semana porque el experimento se salió de control. ¿Por qué se salió de control? Porque los guardias o los estudiantes que estaban ejerciendo el rol de guardias empezaron a maltratar a los reos y ejercer un nivel de castigo tan profundo y tan sádico que tuvieron que detener completamente el experimento. Ahora, lo interesante es que los reos no se quedaron quietos. No, ellos también reaccionaron ante esto y reaccionaron con rebeldía, intentaron hacer revueltas e incluso intentaron escapar. Ahora, los reos tenían algo muy interesante, tenían una cadena atada a su tobillo que les recordaba constantemente: ustedes son reos y no tienen libertad. Ahora, ustedes podrían estarse preguntando por qué leer esta historia. ¿Por qué empezar con una historia tan extraña en esta noche, no? Bueno, lo interesante es que los resultados de esta investigación causaron o dieron como resultado, valga la redundancia, que las personas habían sido dañadas tan emocionalmente, tan grave o tan gravemente, que ellos mismos decían: yo nunca hubiera hecho lo que hice si no hubiera estado en la situación en la que estaba. Ahora, esta ilustración o esta historia, que es una historia real, realmente va a mostrarnos el tema que quiero que tratemos en el día de hoy. Esta ilustración nos va a servir para entender la naturaleza del ser humano, que en realidad no es tan buena como parece. Ahora, quiero que vayamos entonces
a estudiar en esta noche. Una de las doctrinas más importantes del cristianismo está relacionada con la gracia. La gracia que Dios extiende para la humanidad por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y que se le extienda a un pecador que no puede acercarse a Dios por su mera naturaleza. Ahora, esta doctrina de la gracia está totalmente relacionada con el pecado del hombre. Sin la gracia, el cristianismo no existe. Sin la gracia, el cristianismo no es cristianismo, es cualquier otra cosa. Podríamos decir que hasta judaísmo. Ahora, el pecado del hombre es, podemos decir, la base de la necesidad de la gracia. Sin el pecado del hombre, sin la naturaleza pecaminosa del hombre, la gracia no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gravedad del pecado del hombre es tan profunda que a veces pasamos por alto el sacrificio que necesitó para poder ser limpio. A veces olvidamos que Dios mismo tuvo que intervenir para poder rescatar a la humanidad de la gravedad de su propio pecado. Ahora, uno de los pasajes, hay muchos pasajes dentro de las Escrituras que nos muestran estas dos doctrinas convergiendo una con la otra. Y normalmente los escritores de la Biblia nos van a hablar primero de la pecaminosidad del hombre para luego hablarnos de la gracia. Una y otra vez los autores nos dicen el hombre es tan pecador que necesita la gracia de Dios. Y eso lo vemos a lo largo de casi todo el Nuevo Testamento. Y uno de los pasajes más importantes o de los escritores que más habla de esto es Pablo. Y precisamente el pasaje que vamos a estudiar es parte del pensamiento de Pablo y está en la carta a los Efesios. Ahora, lo interesante de esta carta es que Pablo había fundado la iglesia de Éfeso en el año 50, más o menos, en su segundo viaje misionero. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos que narra Lucas, uno de sus discípulos, nos damos cuenta que en el capítulo 19 Pablo llega a Éfeso, encuentra a algunos creyentes, él les muestra el evangelio y empieza la iglesia. Y empieza a fundar la iglesia, se empieza a crecer y empiezan a distribuirse a lo largo de toda la ciudad. Y él constantemente, nos cuenta Lucas, que él discipulaba a las personas y predicaba el evangelio. Discipulaba a las personas y predicaba el evangelio. Justo como hemos visto en nuestra serie anterior, el propósito de la iglesia. Discipular, predicar. Discipular, predicar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Pablo va a escribir esta carta 10 años después de que él hace esta fundación, alrededor del año 60 y 62 o 62, mientras él estaba encarcelado. Y él va a escribir 4 cartas con esta. Él va a escribir la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y cada una de estas cartas, cuando nosotros las leemos, pareciera que los temas se repiten. Pero en realidad es porque los temas son complementarios el uno con el otro. Y vemos cómo Pablo en estas 4 cartas vierte un nivel de conocimiento acerca de quién es Dios, quién es Cristo, de qué se trata la iglesia y cómo deberíamos vivir en función a la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Les menciono esto porque la carta a los Efesios particularmente está dividida en 2 secciones. Está dividida en la primera parte que nos va a contar la obra majestuosa de Cristo Jesús en la cruz y la redención que ésta tiene en los capítulos del 1 al 3. Y número 2 nos va a contar de cómo se vive esta obra redentora, cómo se vive de acuerdo o cómo se reacciona de acuerdo a esta obra redentora en los capítulos del 4 al 6. Ahora, nuestro pasaje está justamente en la primera sección, en la parte que nos habla acerca nuestro pasaje está en la primera parte donde nos habla acerca de la obra redentora de Cristo Jesús. Y uno de los pasajes más famosos de esta carta es el que se está proyectando y es uno que habla justamente de la gracia. Y el pasaje dice de la siguiente manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras,
para que nadie se jacte. Ahora, una de las preguntas que yo me he hecho constantemente es, ¿por qué la gracia es tan importante para la salvación? O otra pregunta que me he hecho es, ¿qué hay en el ser humano que hace que la gracia sea tan sublime y tan maravillosa? Y para muchos de nosotros la respuesta podría ser obvia si llevamos algún tiempo en el cristianismo, pero al ser tan obvia, entre comillas, pasamos por alto la naturaleza de lo que la gracia es y lo que la gracia necesita. En esta noche quisiera que pudiéramos leer juntos unos pasajes que están justamente antes de este pasaje y están en el capítulo 2, pero ahora en los versos del 1 al 3. Y esos son los pasajes que vamos a estar estudiando en esta noche. Y en esos pasajes quiero que veamos dos cosas. Número 1, la naturaleza del ser humano sin Cristo. Y número 2, el comportamiento natural corrupto y sin esperanza de los seres humanos antes de Cristo. Ahora déjenme leer el pasaje para ustedes, que dice de la siguiente forma. Voy a leer en Biblia de las Américas. Dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Deme un segundo para quitarme esto de aquí. Si ustedes ven, el pasaje empieza con una verdad que es innegable de todas las personas que no tienen a Cristo. Y la verdad es que las personas que no tienen a Cristo están muertas. Ahora, no nos gusta mucho decirlo de esta manera. Incluso cuando lo miramos hacia nosotros, es incómodo, es tétrico. Normalmente no hablamos de esta manera. Pero Pablo usa esta palabra o usa estas expresiones con una intención particular y lo hace de una forma que él está tratando de exaltar lo que él venía hablando en el capítulo 1. Ahora, si ustedes tienen Reina Valera 60 o tienen Biblia de las Américas como lo que yo leí, van a notar que la primera frase que dice es: Él les dio vida, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, lo interesante, si nosotros nos vamos a lo que Pablo realmente escribió en el original en griego, esta frase, Él les dio vida, no existe. Esa frase no está ahí. Debe leerse, la forma correcta de leerse es: ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, los traductores añaden esta frase porque este es el verbo que expresa o analiza de qué se trata el mensaje que Pablo está diciendo. Y este verbo va a aparecer hasta el versículo 5. Entonces los traductores agregaron eso para facilitarnos entender la idea de Pablo. Sin embargo, al hacer eso, nos quitaron el por qué Pablo escribió como escribió. Y la razón de que Pablo escribe como escribe viene derivado del capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo nos va a hacer una explicación súper hermosa y maravillosa de la obra majestuosa que Cristo ha hecho en nosotros, de la obra tan maravillosa que Cristo ha hecho por la humanidad. Y el decir que estábamos muertos exalta a la gracia, exalta a la obra de Jesús. Y el poner que nos dio vida ahí nos hace olvidarnos un poco de nuestra naturaleza y nos hace desviar nuestra mirada de lo que realmente había sucedido en nosotros y cómo éramos en nuestra naturaleza. En el capítulo 1, Pablo nos va a contar 3 cosas que Dios hizo por nosotros. Número 1, nos cuenta que fuimos elegidos por el Padre. Nos cuenta que fuimos, número 2, redimidos por el Hijo. Y número 3, nos cuenta que fuimos sellados por el Espíritu Santo, cosa que es imposible para un muerto, evidentemente, sin la intervención divina que lo trae a la vida. Nuestro pasaje es una forma de mostrar la situación tan grave que el no creyente tiene en función a la gloriosa verdad de la obra y el sacrificio de Jesús. Y al mismo tiempo decirnos a nosotros los creyentes la maravillosa y sublime verdad que tenemos
ahora que Cristo nos ha dado vida a través de su sacrificio, por su gracia, por su misericordia y no por nada de lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. Esto es supremamente importante, porque Pablo en otro pasaje, dentro de su mismo pensamiento, pero ahora en la carta a los Romanos, nos va a decir en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna, estar separados de Dios eternamente. Ese es el justo pago por la ofensa cometida contra un Dios que es santo, que es puro, que es sublime, que es sin mancha. Y es sencillo darnos cuenta de esto. Vean las palabras que Pablo va a usar en el pasaje, el siguiente, en la misma frase. Él va a decir que estaban muertos en sus delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Y en qué estábamos muertos? En delitos y en pecados. Ahora es muy interesante porque pareciera que Pablo está duplicando la idea. Por un lado dice delitos y por otro lado dice pecados. Pero no, Pablo lo que está tratando de decir y demostrar es la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestra naturaleza sin Cristo, como les decía antes. Cuando Pablo utiliza la frase de delitos y pecados, que vamos a estudiar ahorita más adelante, nos va a hablar de cómo nuestra corrupción moral y nuestra capacidad de acercarnos a Dios es imposible. Ahora, cuando volvemos un momento a la palabra muertos, que es la que estamos viendo de primero, la palabra muertos, cuando nosotros buscamos de qué se trata o cuál es el uso de esta palabra, cuál es el uso común, tiene que ver con separación, con inutilidad, con incapacidad de lograr algo. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Muerto no puede hacer nada. Y cuando las personas que leían esto a su alrededor podrían de pronto dirían, pero Pablo, un momento, yo veo personas vivas a mi alrededor, veo personas que trabajan, veo personas que van día a día a la sinagoga, veo personas que están haciendo sus quehaceres, y a este tipo de personas Pablo mismo les dice, ellos están muertos. Pero ¿de qué tipo de muerte nos está hablando Pablo? Nos está hablando de una muerte espiritual, nos está hablando de una separación completa de Dios. Este tipo de personas no se pueden acercar a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Ahora, la gracia es precisamente la obra que nos da vida a través del sacrificio de Cristo y nos permite acercarnos a Dios. Darnos cuenta de esto entonces empieza a ayudarnos a entender por qué la gracia es tan importante y por qué el pecado es tan grave para nosotros. Ahora vean nosotros en nuestro día a día. Nosotros mismos miramos a nuestro alrededor personas que trabajan, que van a la universidad, que van al colegio, que hacen sus quehaceres y hacen sus deberes. Pero a los ojos de Pablo y de la verdad bíblica, si estas personas no tienen a Cristo, solo hay una cosa que decir: ustedes están muertos. Simple. Por eso les decía al principio que de repente puede ser un poco chocante cuando te lo dicen de esta manera, pero Pablo lo hace intencionalmente para exaltar la obra de Cristo, precisamente, para exaltar qué tan glorioso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahí me incluyo porque es lo que Cristo ha hecho por mí y espero que por ustedes también. Ahora, vean qué interesante. La idea que Dios le da a Adán en Génesis, vean, me voy a ir para Génesis, al puro inicio, en el capítulo 2, cuando Dios le dice a Adán, no comas del árbol del bien y el mal, porque ciertamente el día que lo hagas, ¿qué va a suceder? Morirás, ciertamente morirás. Pero si nosotros leemos el relato y nos damos cuenta que Adán llega, agarra a Eva el fruto, come, no pasó nada. Y dice Adán, no pasó nada, démosle. Entonces viene Adán, come el fruto, sus ojos son abiertos, pero en ningún momento él cayó muerto inmediatamente. Él no cae y pam, ¿cierto? Pero vean la gravedad de su pecado, que ahora él es echado de la presencia de Dios, él es separado de Dios y ya no puede acercarse al Señor. Y ahora viene la promesa de la obra redentora de Cristo Jesús para toda la humanidad. ¿Lo ven? Es exactamente esa misma idea la que Pablo está tratando de transmitir. Es tan grave el pecado que hay en nosotros que si no fuera por la obra de Cristo, seguiríamos
muertos. Si no fuera por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ustedes y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, pensemos un momento en la historia que les decía hace un momento, que les contaba hace un momento. Estas personas que, entre comillas, eran buenas, se expusieron a una situación tensa, difícil, y realmente salió su naturaleza pecaminosa a relucir. Salió ese hombre lleno de pecado que ahora quería agredir al otro. Y el hombre al que es agredido, responder con la misma agresión. ¿Es el resultado de la gracia ahí presente? No, es la naturaleza pecaminosa simplemente dejándose ver. Entonces no es las situaciones que están a nuestro alrededor las que nos hacen buenos o malos, es que nosotros somos malos. Nosotros somos malos. Y decirlo con autoridad, con seguridad, yo soy malo, hace y exalta la obra de Cristo en mí. Y me hace depender de Jesús, me hace depender de su Espíritu para poder entonces darme cuenta que no es nada de lo que yo hago lo que me acerca al Señor. Es Él en su propia gracia. Ahora ven qué interesante, ahora sí, porque Pablo nos va a detallar que las personas estaban muertas en sus delitos o sus transgresiones, como dice la Reina Valera 60, y sus pecados. Ahora la palabra delitos o transgresiones tiene una connotación de mostrar, dar pasos en falso o dar pasos equivocados. En otras palabras, es esta idea de ir caminando en otra dirección a la que se debiera caminar. Cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta que el no creyente constantemente va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Podemos pensarlo de esta manera: si Dios espera que nosotros lo busquemos, el no creyente lo que va a hacer es correr de Dios, ir hacia el otro lado. Y lo interesante de esta palabra es que nos habla de la corrupción moral que hay en la persona. Por más que las personas traten de hacer el bien, siempre habrá algo malo en eso. Y ese bien que parece muy bueno, está lleno de orgullo y está lleno de pecado. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. La segunda palabra que aparece ahí tiene que ver, la palabra pecados tiene que ver con fallar en dar en el blanco, y se utilizaba para estos temas de arquería. Cuando uno lanzaba una flecha y fallaba en dar en el blanco, la flecha caía o muy lejos o muy corta y nunca era capaz de dar en el blanco. Y esta idea lo que apunta es que nosotros constantemente fallábamos en cumplir la ley del Señor, fallábamos en cumplir la voluntad de Dios. No nos podíamos siquiera acercar a cumplir algo de sus mandamientos. Siempre estábamos reprobados, siempre fallábamos una y otra vez. Y la idea es justamente juntar ambas cosas y darnos cuenta que mis acciones, por más que yo lo intente, nunca lo voy a lograr. Y mi moralidad, entre comillas, va a estar siempre corrompida. Lo que muestra que mi ser completo, todo lo que yo soy, no sirve. Está muerto. ¿Lo ven? Entonces, cuando nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado, entendemos y exaltamos en la gracia. Y entendemos y podemos exaltar el sacrificio de Jesús por nosotros. Hay un autor que se llama William Barclay, que escribe respecto a este pasaje lo siguiente, y cito: por lo general, tenemos una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo sin duda en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista son pecadores. Pero puesto que la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables, en lo más íntimo de nuestros corazones creemos que el pecado no nos concierne gran cosa, no es tan importante. Más bien, nos ofenderíamos si se nos dijera que somos pecadores que merecíamos el infierno. Pero amartía o pecado, la palabra en griego, nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. Es el fracaso de ser lo que debemos ser y podemos llegar a ser. Estas dos palabras entonces nos van a mostrar la gravedad de
nuestra naturaleza. Y el por qué Pablo dice con tanta categoría y con tanta autoridad, estábamos muertos. Ustedes estaban muertos. Y él pareciera que le está hablando solo a los gentiles, porque él dice en otro tiempo ustedes estaban muertos y no se incluye él. Pero en un par de pasajes se van a dar cuenta que él ahora va a incluir también a los judíos que amaban la ley y decían nosotros tenemos la ley y en la ley nos deleitamos y con la ley podemos ser salvos. Pablo ya les va a hablar a ellos también y se van a dar cuenta lo que él les va a decir. Ahora, la cuarta palabra clave en este pasaje es anduvisteis o vivían. Y esta palabra tiene que ver con nuestra manera de vivir, la forma en que nosotros vivíamos en nuestro día a día, las cosas que hacíamos en nuestro día a día, cómo nos movíamos de una cosa a la otra y a la otra, los deseos de nuestros corazones. Y esta palabra aparece constantemente en el pensamiento de Pablo y siempre apunta a la manera de vivir. Pablo la utiliza en 2 Corintios capítulo 10, verso 2, en Efesios, en este mismo capítulo, pero ahora en el verso 10, y nos va a decir las obras que ahora andamos en la gracia. En Colosenses capítulo 3, verso 7, reafirmando esta misma idea de que andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Y siempre esta idea, esta palabra es usada con dos sentidos. Una es para mostrar nuestra pecaminosidad, o número dos, para exhortarnos a vivir y responder a la obra que Cristo ha hecho en nosotros, a responder acorde con lo que Cristo ha hecho por vos y por mí, que vivamos una vida acorde al sacrificio de Jesús. Me gusta mucho la forma en que Wayne Grudem escribe respecto a esto. Wayne Grudem es uno de mis teólogos favoritos y él escribe lo siguiente. Él dice: el pecado no es conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Acciones, actitudes o naturaleza. Vean que él no deja nada por fuera, habla de todo. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Un ejemplo de estas actitudes pueden ser el gozo, el contentamiento o el agradecimiento. Señalo esto porque si vemos detenidamente la naturaleza del ser humano sin Cristo, es deplorable, es grave, es triste, es humillante. Y si ustedes se detienen a pensar, cada uno de nosotros estuvo ahí, si no fuera por Cristo, por la obra de Él en la cruz, por su gracia, por su misericordia, es que fuimos redimidos. Otro teólogo, hablando de este pasaje, dice lo siguiente: el alma del apóstol se halla henchida de humilde gratitud hacia Dios, autor de la iglesia gloriosa. Derrama su corazón en sincera, espontánea y pródiga alabanza. Para Pablo, la doctrina o el pensar, el conocer, significa doxología. En otras palabras, significa alabanza, exaltación. Es algo no solo de la mente, sino también del corazón, de experiencia cristiana bajo la dirección de la inspiración divina. Esta actitud de constante agradecimiento, de alabanza, de exaltación por la obra de Jesús, nace de alguien que ha entendido la gravedad del pecado, que ha entendido no solo eso, sino que ha entendido la grandeza de la gracia que se le ha sido derramada, de la gracia que se le ha mostrado y de la gracia que lo ha redimido. Ante esto, entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Es esta tu actitud constante ante Dios? De agradecimiento y humilde sumisión por la obra de Cristo, sabiendo lo que es tu naturaleza. Ahora bien, de aquí Pablo nos va a mostrar la influencia que se ejerce sobre los no creyentes. Y uno diría, pero con la naturaleza no es suficiente. No, no es suficiente. Y Pablo va a decir lo siguiente, y él dice que el no creyente
es influenciado o sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y de primera instancia uno podría preguntarse, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es este? Y es muy interesante porque Pablo usa la expresión príncipe de la potestad del aire para referirse a Satanás. Y esto se entiende cuando uno entiende el contexto a quién Pablo le está hablando. Para las personas en el primer siglo, o las personas en el primer siglo creían que todo el aire estaba lleno de demonios, que alrededor de ellos existía un mundo espiritual demoníaco que estaba preparado para hacerlos caer, para hacerlos fallar, para hacerlos una y otra vez equivocarse en su vida diaria. Eso es lo que las personas creían. Y Pablo utiliza esta idea para engancharla y decir, sí, eso es una verdad. Y esa verdad o esos espíritus son o es Satanás y sus demonios. Ahora, no estamos diciendo que es Satanás el que me empuja a hacer las cosas, no. Satanás simplemente lo que hace es poner a disposición todo para que yo me explaya, no sé por qué dije eso, pero me despliegue, gracias, me despliegue en toda mi naturaleza, para que si yo iba a tirarme, ahora me tiro con más ganas, que si yo iba a caminar por aquí, ahora camino con más fuerza, que si yo tenía hambre por tal cosa, ahora voy con más ganas. Entonces, simplemente lo que él hace es, si vas a caer, déjame, yo te ayudo y te empujo, o te la pongo para que caigas. Entonces, vean que, como les decía, la naturaleza del ser humano es triste, es grave, es deplorable. Y además hay alguien que le ayuda a hacer eso. Y Pablo utiliza estas mismas ideas para mostrarnos cómo es que nosotros hemos sido cambiados. Pero nosotros no podemos olvidarnos de quiénes éramos, de lo que Dios rescató, de lo que Dios cambió. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, cuando se entiende correctamente, exalta la gracia. Pablo utiliza esta misma idea del príncipe de la potestad del aire, usando el mismo pensamiento de Jesús. Jesús en Juan capítulo 12, verso 35, lo nombra a Satanás como el príncipe de este siglo, el que gobierna este siglo. Y Pablo usa las mismas ideas, lo mismo, el mismo pensamiento para mostrarles a todos lo que Jesús decía. Ahora, no me malentiendan cuando digo lo que estoy diciendo, en el sentido de que cualquiera podría decir que entonces a mí me empujan a pecar, a mí me empujan a caerme porque yo soy responsable si a mí me empujaron. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cada ser humano es responsable ante Dios por sus decisiones, por las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Siendo creyentes o no creyentes, seguimos siendo responsables ante Dios por lo que hacemos. Pero el no creyente, a diferencia de nosotros, no tiene para dónde escoger. Su naturaleza es ir a pecar y pecar y pecar y pecar y acumular ira para el día de la ira, como nos revela las Escrituras. Y el mismo Pablo utiliza esta misma idea, usando la expresión los hijos de desobediencia o los hijos de ira en este mismo pasaje. Ahora ven qué interesante, porque Pablo va a hacer una movida muy sutil. Y ahora él va a decir nosotros también, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo iba a incluir a los judíos? Aquí están. Pablo mismo, siendo judío, siendo una de las personas más respetables y que tenía todos los atestados para decir yo soy judío de judíos, yo soy de los mejores que hay, él dice yo también seguía las pasiones de mi carne, yo también seguía el pecado de mi mente. Entonces esto no es solo para los gentiles, esto es para toda la humanidad, sean gentiles, sean no gentiles, sean judíos, no importa la herencia racial que vos tengas o la creencia que vos tengas, esto es para
todos, absolutamente todos los que no están en Cristo tienen la misma naturaleza, están muertos. ¿Ven? Pablo mismo en Filipenses decía que él tenía de qué jactarse. En el capítulo 3 él dice que él era judío de judíos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, celoso como nadie, perseguidor de la iglesia, hallado irreprensible. En otras palabras, él tenía todos los atestados para ser el top. Él era lo mejor de lo mejor. Y él dice que todo eso lo tiene por estiércol, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 8. Ahora, esto es importante porque, como les decía, Pablo lo que está tratando de decir es: no importa la posición social que tengas, no importa la educación que tengas, no importa quién seas, no importa, igual estás afectado por el pecado. No importa si eres el hombre más caritativo del mundo, no importa si eres el más egoísta del mundo, ambos estamos muertos o estábamos muertos si no fuera por la obra de Jesús. Y vean qué interesante, porque Pablo va a decir que nosotros estábamos muertos en las obras de nuestra carne. Y nosotros podríamos preguntar a Pablo: Pablo, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuál es la obra de la carne? Y él nos va a contar en Gálatas capítulo 5 cuáles son justamente. Y él dice desde el versículo 19 que las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y voy a leerlas todas desde el 19 hasta el verso 21, dice: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora ven qué interesante, porque Pablo no está haciendo una lista exhaustiva. Él está dando categorías generales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro pecado, el pecado que ustedes tengan, en el que quieran, escojan, cada uno de esos pecados va a caer dentro de una de estas categorías generales. Por lo tanto, no importa el pecado que tengamos, ese pecado viene de nuestra carne, de nuestra mente corrupta, de nuestro ser que no puede hacer otra cosa que no sea pecar y estar en afrenta constante contra un Dios que es santo y puro, un Dios que es único, que es el Rey del universo. Ahora vean qué interesante, porque cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta que el pecado va más allá de me equivoqué o ups, fallé. El pecado es algo mucho más profundo, está enraigado en lo que nosotros somos, en la naturaleza pecaminosa que todavía existe en el creyente. Es lo que hace que nosotros nos pongamos en la posición que que Dios únicamente debería tener. Cada vez que pecamos estamos diciendo: yo soy el que importa, yo soy el que me satisfago a mí mismo. Yo no busco agradar a Dios, yo no busco tenerlo a Él como el Rey y el Señor de todo. Y entonces lo que estamos haciendo es nosotros, en nuestra diminutez, ponernos frente al Dios del universo, creador de todo, y decir: ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que vos pensás? ¿Sí? Ahora, como les digo, cuando entendemos lo que la gracia es, lo que el pecado es, la respuesta automática es exaltar la gracia. Automáticamente nosotros debemos decir: wow, ¿realmente esa es la obra de Cristo Jesús por mí? ¿Realmente eso, lo que yo soy, mereció ese sacrificio? ¿Necesitó ese nivel de sacrificio que, como les decía, el mismo Dios tuvo que intervenir para que yo fuera transformado y salvado? Si no fuera por eso, seguiría, como dice Pablo, la corriente de este mundo. Estaría muerto en mis delitos y mis pecados. Cuando vemos el capítulo 6 del libro de Isaías, vemos la reacción que todo creyente debería tener. Isaías, cuando se ve frente a la majestad y la santidad de Dios y todo lo que está sucediendo en el cielo, él dice: ay de mí, que soy pecador. Y creo fielmente que no es como lo acabo de decir. Creo fielmente que fue un grito de terror,
diciendo, wow, yo no debo estar aquí. Yo no puedo estar aquí, porque aquí solo está lo que es santo y yo no soy nada santo. Incluso él mismo confiesa su pecado y dice, porque yo soy pecador y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En otras palabras, vivo en medio de un pueblo pecador y yo estoy aquí frente al Dios del universo, que es santo, que es puro, que es maravillosamente, ni siquiera lo puedo expresar. Y en medio de esa santidad, los ángeles cantan una y otra vez, santo, santo, santo es el Dios del universo. Y es maravilloso como si uno continúa leyendo la historia, Dios limpia el pecado, manda un ángel a que limpie el pecado de Isaías para luego tomar a Isaías y usarlo para el ministerio de proclamar su evangelio, proclamar lo que él iba a hacer a lo largo de toda la historia. Y en este libro de Isaías vemos en el capítulo 53 la obra de sufrimiento que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Como un hombre es transformado para luego ser usado para proclamar la verdad del evangelio. Esta entonces debe ser un ejemplo de cómo nosotros deberíamos reaccionar ante lo que Dios hace por nosotros. Hace un momento Miguel, cuando cantábamos la segunda canción, decía que él estaba maravillado porque cuando lleguemos frente al Señor podremos decir, mi vida está segura en Él. Estoy escondido en el Señor y nada me va a faltar, nada me puede sacar de ahí, porque Él ha entendido quién es Dios, quién soy yo y lo que Cristo ha hecho por mí. Ahora bien, vean qué importante es entender el pecado, porque el evangelio mismo descansa en entender esto. El evangelio se trata de que todo ser humano es pecador, todo ser humano nace en pecado, todo ser humano vive constantemente pecando contra Dios, y si por nosotros fuera, viviríamos hasta que nos muramos pecando y pecando y pecando. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador porque hemos quebrantado la ley de Dios y la seguimos, si no fuera por Él, la seguiríamos quebrantando constantemente. Necesitamos de la obra de un Jesús que vive una vida perfecta que ustedes y yo, como pueden observar, no podemos vivir. Es imposible que vivamos una vida perfecta a la luz de nuestra propia naturaleza. Es en Jesús entonces y en su sacrificio en la cruz y su resurrección que nosotros entonces podemos acercarnos a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza plenamente en Él. Vean, el evangelio mismo descansa en entender quién soy delante de Dios. ¿Quién soy yo delante de Dios? Ahora, si esto es una verdad en nuestra vida, los invito a que exaltemos a Dios por eso. Debemos vivir una vida de exaltación a nuestro Señor. Debemos vivir una vida que muestre quién es Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y si esto no es una verdad en tu vida, entonces date cuenta de cuál es tu naturaleza. Date cuenta de cuál es tu situación delante de Dios y cómo Él mismo te ofrece su gracia y te ofrece el sacrificio de Cristo para que cambies eso. Ustedes de repente podrían estar pensando, bueno, lo que dijiste nos quedó claro, pero ¿y eso cómo afecta mi vida o por qué debería ser importante para mí? Y la respuesta a esa pregunta debiera o está en nuestra actitud. ¿Cómo vamos a reaccionar al darnos cuenta de dónde se nos ha sacado? De dónde Dios nos ha cambiado, cómo Dios, cuando éramos pecadores, nos miró con su gracia. Como Dios, como dice Pablo en el capítulo 1, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir en Él. Como estábamos sumidos en nuestro pecado, atrapados en profunda oscuridad, en nuestra naturaleza y sin esperanza. Y aún en esa situación, Dios, en su gracia, nos miró. ¿No debiéramos estar gozosos y maravillados por la obra de Jesús? Plenos en saber que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y nada más. ¿No deberíamos vivir una vida de constante agradecimiento y buscando agradar al Señor en todo lo que hacemos? O incluso podríamos preguntar, ¿acaso vamos a seguir viviendo una vida de pecado?
viendo la obra de Jesús por nosotros? ¿Será que seguiremos persiguiendo las cosas de este mundo y no buscaremos al Señor? ¿Será que dejaremos de gastar nuestro tiempo en cosas vanas y empezaremos a buscar al Señor en su palabra en todos nuestros días? O incluso podemos ir un poco más allá. Si nuestra actitud es de indiferencia o nuestra reacción es de indiferencia ante las verdades que Pablo nos está mostrando, deberíamos preguntarnos: ¿soy verdaderamente cristiano? ¿Verdaderamente soy un creyente regenerado por la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús en la cruz? Hermanos, mi oración es que nuestra actitud hacia esta verdad sea de alabanza y adoración a nuestro Señor. Que nuestra vida diaria sea un constante exaltar el nombre de Cristo. Que cada cosa que hagamos busque glorificarlo a Él. Que cada cosa que yo haga en mi día a día refleje la obra maravillosa que Cristo ha hecho por mí y cómo el Señor me ha cambiado. Y que podamos con Pablo decir, como él escribe en Colosenses capítulo 3, si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que nuestros ojos siempre estén puestos en nuestro Señor. Que nosotros busquemos glorificarlo a Él y solo a Él y no a nosotros mismos. Que constantemente podamos decir como el salmista en el Salmo 139, Señor, muéstrame si hay en mí pecado. Señor, muéstrame y guíame por la senda de justicia. Cambia mi forma de vivir, cambia lo que yo soy. Muéstrame porque tú ya me has escudriñado, ya tú sabes cómo soy. ¿Qué les parece si oramos y cerramos en esta noche? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ha sido increíble lo que has hecho por nosotros. Gracias porque cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado, entendemos entonces la majestuosidad de tu gracia. Gracias, Señor, porque cuando nuestro pecado es expuesto a nuestros ojos, podemos entonces mirar a Cristo y decir: gracias, Cristo. Gracias por tu obra, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por lo que estás haciendo a través de tu Espíritu en mí hoy, cómo me estás transformando a la imagen del hombre perfecto que fue Cristo Jesús. Gracias porque ahora puedo acercarme a ti. Gracias porque puedo buscarte a ti, Señor, porque antes ni siquiera me pasaba por la mente buscar al Señor. Te pido, Señor, que lo que conversamos hoy pueda calar en nuestro corazón y llevarnos a vivir una vida de exaltación a ti, Señor. Que podamos glorificar tu nombre con todo lo que hacemos en cada parte de nuestra vida. Y sobre todo, Señor, que podamos decir que nuestra vida es un reflejo de la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un gusto servirles a ustedes.